todos, mucho gusto. No me sorprende ver las salas llenísimas cuando Gaby Pentasgal nos da una charla, y no hay hora que impida escucharlo. Acá son las 10 de la noche, un domingo que arrancamos la semana y sin embargo acá estamos listos para escuchar todo lo maravilloso que él tiene para darnos y para informarnos. Soy Judy del Keren Laididut Israel, junto al equipo de Israel, Lorena, que también está con nosotros en la charla. Somos quienes nos encargamos de recibir a todos aquellos que quieran hacer aliyá y que toman esta decisión y este paso tan importante en sus vidas, junto al Keren Laididut, con el equipo que está en toda América Latina, al cargo de Gustavo Gackman, que debe estar seguramente por allí o entrando. Y sepan que para cualquier duda, para cualquier inquietud, eh, antes de venir van a tener un equipo maravilloso en cualquiera de los países que esté en América Latina, y les puedo asegurar que cuando vengan también van a tener un equipo maravilloso, recibiéndolos con mucho amor y acompañamiento. Así que eso por lo que tiene que ver con el Keren Laididut, y que esperemos que muchos de ustedes que no están ahora en Israel tomen la decisión de poder estar ahora en casa prontito. Y bueno, le voy a pasar la palabra, no sé si a Gaby o a Anabela. Anabela, mucho gusto. Eh, Hola, mucho gusto, Judith. Les hablo 2 minutitos desde la Organización Sionista Adelante. Mundial y Atzada Sheni. Nosotros trabajamos también con el tema de Public Diplomacy hace muchísimos años y ahora se fundó una nueva iniciativa que se llama Bridge, que está diseñada para aquellas personas que están alejadas de las comunidades y que de repente se despertaron con el 7 de octubre y quieren hacer eh, educación para los países en los que viven, y les queremos facilitar que se acerquen, que consigan capacitación, materiales, diferentes cosas. Por eso se llama Bridge. Es un puente para llegar a lo que posiblemente no todos saben cómo llegar y acercárselo. Creo que como ya son las 10:05, vamos a empezar aquí en Israel. Vamos a empezar inmediatamente con Gabriel y el tema que nos atañe, que es Siria y el terremoto de Israel, el terremoto del Medio Oriente, cómo le afecta a Israel. Adelante, Gabriel. Bienvenidos todos. Miran, voy a hacer un pequeño truco y es que no voy a empezar por Siria. Y voy a empezar por lo siguiente. Resulta que para poder armar una bomba nuclear, tú necesitas hacer varias cosas. Lo primero que necesitas hacer es, en general, preferiblemente, invirtiendo mucho dinero, enriquecer uranio. Lo que haces es, eh, tomas uranio, por ejemplo, de Venezuela, lo compras, lo consigues, o de Bolivia, y lo que haces es lo centrifugas y lo purificas. Entonces, una barra de uranio que está enriquecida en un 5%, cuando se desprenden, los átomos liberan energías. Y eso provoca que, por ejemplo, metiéndole una barra de uranio al 5%, pueden ustedes alimentar una central nuclear para iluminar una ciudad. Bien, en general 3,5%, 5% es un uranio enriquecido para fines pacíficos. Cuando tú lo que haces es enriquecer el uranio al 20%, lo que estás haciendo es algo medio sospechoso. Lo que estás haciendo es que, por ejemplo, podés argumentar que estás haciendo estudios científicos con uranio enriquecido al 20%. Si enriqueces uranio al 60%, ya no hay forma que puedas decirle a la gente que estás haciendo algo que no estás haciendo. Y si enriqueces uranio al 93,8%, en 25 kilos, armaste una bomba nuclear. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Durante muchos años,
Irán no tenía centrifugadoras buenas y en los últimos años compró centrifugadoras mucho mejor que producen el siguiente efecto. El centrifugado de 0 a 20% es lo que dura más tiempo en un centrifugado. En cambio, pasarlo del 20 al 93% dura menos tiempo. Más o menos podríamos calcular que según las centrifugadoras antiguas, podía tardar el proceso 6 meses. En la primera etapa duraba alrededor de 3 o 4 meses y la segunda etapa duraba el resto del tiempo. Lo que hizo Irán durante muchos años fue centrifugar al 20% y ahora lo que ha hecho es acumular una cantidad de uranio al 60%. Es difícil saber cuántos kilos tiene el 60%, pero seguro tiene por lo menos para varias bombas nucleares. No sabemos si para 12 bombas nucleares, para 5 bombas nucleares, para 9 bombas nucleares. Lo que está claro, incluso para la Organización Internacional de Energía Atómica, es que Irán tiene capacidad de nucleario, uranio enriquecido para poder armar varias bombas nucleares. O sea que es lo primero que necesitas. No es una tecnología nueva. Si se puede pensar, tiene por lo menos 100 años esta tecnología. Necesitas mucho dinero y necesitas la decisión de hacerlo. Lo segundo que necesitas es saber armar una cabeza nuclear para poder provocar una explosión en cadena. Y eso Irán lo sabe hacer. O sea, el padre de la bomba nuclear pakistaní es el mismo padre de la bomba nuclear iraní. Y lo tercero que necesitas son misiles con capacidad para poder portar una cabeza nuclear. Muy bien, dicho entonces todo esto, Irán tiene las tres cosas. Tiene los tres componentes para poder armar una bomba nuclear. Y por lo visto más de una. La gran pregunta es si ya lo hizo o si no lo hizo. Porque para poder armar una bomba nuclear tenés que tener de hecho dos cosas. La intención de hacerlo y la capacidad para poder hacerlo. Entonces ustedes preguntarán, ¿y para qué Irán quiere una bomba nuclear? Bueno, porque los iraníes son el 15% del Islam, el chiismo. Y ellos, como chiitas, están obsesionados porque los sunitas siempre los quisieron humillar, siempre los quisieron someter y siempre eran mucho más. Eh, ¿Escucharon alguna vez el término Hawali? Hawali es así se sentían los chiitas cuando fueron conquistados, dominados por los sunitas y vinieron de la península arábiga, los árabes musulmanes, conquistaron a los persas. Y lo que hicieron fue tomar a personas que eran médicos, que eran científicos, personas mucho más cultas que ellos, y los vendían como esclavos. La humillación de estos persas ante los árabes hizo que muchos de ellos, de hecho los persas, se convirtieron al Islam, pero al Islam chiita. Uno de los odios que hay más latentes en el Medio Oriente es entre persas y árabes. Igual entre chiitas y sunitas que se odian, entre persas y árabes también se odian muchísimo. Entonces, los chiitas están obsesionados que los sunitas los conquisten. Y para asegurar su capacidad de mantenerse en el régimen, lo que han hecho es intentar acceder a algo que les asegure el futuro de ellos. Organizativamente lo que han hecho es, han creado una guardia revolucionaria que lo que hace es proteger al régimen y que tiene el dominio de la economía de Irán. Y tienen otros grupos de fuerzas paralelas que no están en la fuerza revolucionaria, pero que aplacan, someten a rebeldes, se llaman las fuerzas Basij, que son los que disparan contra los manifestantes, por ejemplo. Y después tiene una guardia de la moralidad. El que, el que domina el país es un grupo de sabios, el Consejo de la Sura o el Consejo de los Ayatolas, que eligen a un ayatola máximo, que él es el que fija la política de Irán, porque él, como gran ayatola, es considerado por el resto de los chiitas como alguien que jamás se equivoca. O sea, él es perfecto. Así es considerado por el resto de los ayatolas.
Y ustedes dirán, pero bueno, pero tienen un primer ministro, tienen un presidente. Sí, hay elecciones de presidente, pero el presidente tiene la función de administrar el país civilmente. Entonces, quien guía la política del país es el ayatolá. Y quien administra el país y que hace reformas económicas puntuales es el presidente. Y el que mantiene el poder a los ayatolás es la Guardia Revolucionaria. Ahora bien, para asegurarse que los chiitas se queden en el poder, la ideología desarrollada por los mismos chiitas fue: vamos a expandirnos en todo el Medio Oriente y, si es posible, en el mundo, para crear una especie de anillo protector al gobierno chiita. Esa fuerza encargada de expandir el chiismo se llamaba la Fuerza Al-Quds. Y el ideólogo o el líder máximo de esta Fuerza Al-Quds se llamaba Qasem Soleimani. Y este hombre lo que hizo fue crear un anillo de proxies, de grupos no estatales, armarlos, financiarlos a veces y empoderarlos para que ellos, llegado el caso que Israel ataque Irán, estos grupos amedrenten a Israel para que Israel no los ataque. Entonces Qasem Soleimani lo que hizo fue armar a Hezbollah, a los hutíes en el Yemen, a Hamas en Palestina, a Hamas también en Cisjordania, a la Yihad Islámica y a rebeldes chiitas que hay en Irak. Entonces la estrategia de Irán era muy simple, queremos sobrevivir, lo más importante es mantenernos en el poder nosotros, los ayatolas, y para eso vamos a tomar los siguientes medios. Vamos a tener una política interna muy violenta hacia nuestra población y una política ultra activa en la región para asegurar nuestro poder. En el camino se entiende por qué necesitan una bomba nuclear. Necesitan una bomba nuclear para mantener y asegurar el poder. Ahora ustedes dirán, pero la población persa no es así como los ayatolas. Tal cual. La población persa es una población mucho más liberal, mucho más prooccidental y mucho más moderna, que hacen pequeñas revoluciones, como por ejemplo ir al shopping con faldas y sin velo, o hacerse tatuajes, o sacarse fotos. Y eso son pequeñas revueltas que el régimen a veces no puede dominar. Y lo que nosotros vemos en los últimos años son dos fenómenos a tener en cuenta. El primero, que las protestas en Irán cada vez son más fuertes y cada vez son menos espaciosas. O sea, entre protesta y protesta dura menos tiempo. Y lo segundo, lo que vemos es que hay mucho desempleo, alrededor del 20% al 40%, porque no hay datos declarados de cuántos son, de desempleados, especialmente chicos que estudiaron en la universidad. Tengan en cuenta, ser desempleado y no tener carrera universitaria es una cosa. Estar desempleado y tener una carrera universitaria es una cosa completamente diferente. El nivel de angustia, de humillación que siente un arquitecto por no tener trabajo y saber que no va a tener trabajo no es igual a lo de un empleado que no tiene trabajo pero que es albañil. Y disculpen las comparaciones, pero en general el nivel de angustia o de odio hacia el régimen de un joven universitario es mucho mayor que otro tipo de población. Y en Irán lo que ocurre es que los jóvenes son cultos y no tienen trabajo. Entonces, dicho todo esto, se dan cuenta ustedes que tenemos un nivel de inflación altísimo. ¿Cuánto? Y el año pasado fue 45%. Un nivel de desempleo alto. Una economía especialmente basada en la energía. Y un régimen que se mantiene con protestas internas. En el camino busca bombas nucleares. En el camino se expande y se expande hacia varios lugares, incluso en América Latina. A través de Venezuela, a través de Bolivia, a través de Nicaragua. Muy bien. Entonces sabemos lo que quiere Irán. Y me centré en Irán antes de entrar en Siria, porque yo lo que creo es que Irán es el principal enemigo de Israel. Y como bien dijo Netanyahu hace unos años, los tres objetivos máximos de Israel son Irán, Irán e Irán. Porque si Irán accede a una bomba nuclear o tiene una bomba nuclear,
Esto puede provocar en el Medio Oriente varios fenómenos muy problemáticos. El primero, que Irán le entregue una bomba nuclear a un grupo no estatal, digamos Hezbollah. ¿Cómo le explica un periodista de Uruguay que Israel atacó a todo el Líbano porque recibió desde el Líbano una bomba no convencional? No lo van a entender, ¿estamos de acuerdo? O sea que lo que puede provocar eso es que Israel no tenga control sobre quién puede lanzarles, ya sea los hutíes o cualquier otro grupo. Y lo segundo que puede ocurrir es que debido a que Irán acceda a una bomba nuclear, todos los países sunitas que odian a Irán también quieren una bomba nuclear. O sea que vamos a tener una carrera nuclear en todo el Medio Oriente. Usted se puede imaginar un Medio Oriente con 10 países nucleares. Todo esto para Israel es una prioridad y todo eso para Israel es un problema enorme. Ahora, a nivel general, Israel tiene una política con respecto a eso. Y la política se llama la doctrina Begin. Menachem Begin, en el año 1981, teniendo datos que el reactor nuclear de Osirak en Irak estaba a punto de entrar en una fase para producir uranio enriquecido en cantidades que a Israel le preocupaba, Menachem Begin atacó el reactor nuclear. Y la política era, si un país del Medio Oriente, o un país, declara su intención de borrar a Israel del mapa, y esa amenaza es creíble, Israel no puede permitir que acceda a material nuclear. O sea que la estrategia o la doctrina Begin la usó Israel en el año 81, pero la usó otra vez más, la usó en el 2007, cuando Ehud Olmert, primer ministro de Israel de entonces, atacó el reactor nuclear de Siria. O sea que ya 2 veces lo usamos. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es, para los que tengan la cámara encendida, ¿ustedes se piensan que si el jefe del Mossad le dice a Netanyahu, mañana Irán arma su primera cabeza nuclear, ¿ustedes creen que Israel va a atacar? Si la respuesta es sí, es que estarían ustedes coincidiendo que la doctrina Begin se cumple. Debemos suponer, o bien que el Mossad no sabe si tiene en este momento ya una cabeza nuclear armada, o bien que lo sabe y decidió no hacer nada. Yo creo que la segunda opción, que Israel lo sepa y no hace nada, no es una opción. Pero la verdad es que eh, me imagino que en este momento, y se acuerdan hace unos años, Netanyahu y Ehud Barak decidieron atacar a Irán y atacar los reactores nucleares de Irán. Y sin embargo, el ejército en ese momento boicoteó la acción. En ese momento. La razón de por qué la boicoteó era porque tenían miedo de lo que podía provocar una alianza regional, el no contar con el apoyo de Estados Unidos y quizás el no contar con las bombas correctas. Porque para poder atacar reactores nucleares que están bajo tierra necesitas ciertas bombas penetrabúnkers que en ese momento Israel por lo visto no tenía. Entonces, nuevamente, veamos desde el punto de vista israelí. ¿Nosotros tendríamos la intención de erradicar la capacidad nuclear de Irán? Sí. La pregunta es, ¿lo podemos hacer? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Y tengan en cuenta, antes de seguir, que Irán tiene varias centrales nucleares, muchas de ellas bajo tierra, distribuidas en varios lugares diferentes para no provocar lo que Israel le hizo a Irak. Israel atacó a Irak o Israel atacó a Siria en un solo sitio. Si en cambio vos tenés acá varios sitios, muchos de ellos bajo tierra, tenés un problema mucho más complicado de resolver. Cuando le preguntás a un líder israelí, ¿Israel tiene la capacidad para poder dañar a Irán nuclearmente? La respuesta que dan ellos es, podemos. Bueno, ¿me puedes explicar cómo podemos? Y te van a decir, podemos. Y entonces no vas a sacarle claro hasta qué punto podemos o no podemos. Por lo tanto, mi punto de partida es que la principal amenaza y la amenaza que puede llegar a ser existencial para Israel es Irán. Fue Irán y hoy sigue siendo Irán. En base a esto voy a responder a la pregunta que nos citamos hoy. ¿Es bueno lo que pasa en Siria? Y bueno, depende de si es bueno que Irán esté fuerte o no esté fuerte.
Y entonces paso a la segunda parte. La segunda parte es explicar rápidamente cómo está conformado el Medio Oriente. Hoy el Medio Oriente tiene 4 fuerzas políticas. La primera es todo el eje chiita. Como les dije antes, el eje chiita se expandió desde los años 80 y 90, llegando a una situación de máxima expansión en donde hoy son fuertes en los siguientes lugares. Empiezo por donde no son tan fuertes. No son tan fuertes en Arabia Saudita, en la parte este de Arabia Saudita, donde hay chiitas. ¿Por qué? Porque los sauditas, que son sunitas, cada tanto matan chiitas. Hace unos años ejecutaron al mayor líder chiita. Nimer y Benimer lo mataron, lo ejecutaron, y eran chiitas del este de Arabia Saudita. Pero ahí también hay chiitas. Hay otro país que es chiita, que es Bahrein. Nosotros tenemos un acuerdo de paz con Bahrein. Pero Bahrein está gobernado por sunitas, pero porque los mantienen, la corona saudita mantiene el poder a el gobernante de Bahrein. La población de Bahrein es chiita. ¿Cuánto? Entre el 70 y el 80%. Ahí tienen 2 países, 2 lugares donde hay muchos chiitas. Lo que pasa es que los chiitas se expandieron en Irak, donde nuestro benemérito presidente anterior de Estados Unidos, George Bush hijo, tuvo la excelente idea de querer imponer la democracia en un país del Medio Oriente, le dio a cada uno un voto y ¿quién ganó? Los que son más. Entonces los chiitas se hicieron con el poder. Los sunitas que tenían el poder hasta entonces con Saddam Hussein se rebelaron y crearon un grupo llamado ISIS. Que son los generales de Saddam Hussein más una alianza de radicales islámicos. Entonces Irak estaba gobernado por chiitas, Irán también. ¿Quién más? Siria estaba gobernado por chiitas. Ojo, no chiitas, pero chiitas. Resulta que en el siglo XI se separa del Islam chiita de Egipto 2 corrientes religiosas que mezclan otras religiones y un poco de paganismo, y son 2 corrientes religiosas conocidas. Una, los drusos, ¿ok? Que son los descendientes de un hombre llamado el Hakem Be'amr Allah, que era un imán que desapareció y creen ellos que él es el imán desaparecido. Entre paréntesis, para los que son cristianos, el que incendió y quemó y destruyó la iglesia del Santo Sepulcro en el año 1008 fue este hombre, el Hakem Be'amr Allah. O sea, un loquito, pero de cuidado. Decidió un día que el día era la noche, el noche era el día, una cosa medio extraña, parecía un campamento de la Trua. De ahí se separa los drusos, pero se separa otra religión, llamada los alawitas. Y como ellos se separaron del Islam chiita hace 100 años, fueron reconocidos como parte del Shi. Entonces, también gobernaron los chiitas, pero en Siria los chiitas gobernaban un poco diferente y ahora lo voy a explicar. Y el cuarto país que estaban dominado por chiita era el Líbano, con Hezbollah. Después hay un grupo más de chiitas, que es un clan chiita de Yemen, llamado los hutíes, que es como la hinchada del Betis, pero con misiles balísticos, ¿está? O sea, estamos hablando de un clan que tomó el poder en el norte de Yemen. Todo esto era el eje chiita, que se expandió en su máxima expresión hasta el 6 de octubre. El 6 de octubre todo el mundo le tenía miedo a este eje chiita. ¿Está bien el primer grupo? Segundo grupo importante. Son 2 países muy religiosos que fomentan el radicalismo islámico, pero que no siempre lo ejecutan. O sea, pagan radicalismo islámico, adoctrinan radicalismo islámico, pero no siempre lo hacen ellos de forma directa. Y los 2 países se llaman los países de los hermanos musulmanes. La Hermandad Musulmana es un grupo de adoctrinamiento religioso creado en el año 1928 por un hombre llamado Hassan el-Banna en Egipto y que se expandió por todo el Medio Oriente y que terminó gobernando en 2 países hoy. El primero, Qatar. Qatar es un país de los hermanos musulmanes que financia terrorismo en un montón de lugares y adoctrina a la violencia
y entre otras cosas ha pagado universidades por el mundo para que se hable muy mal de Israel o de los judíos. Y el segundo país que hay que tener en cuenta es Turquía, que también es un país de los hermanos musulmanes. Y me detengo un segundito en Turquía. El país. Turquía, ahora respondo a la pregunta esta sobre Siria, ¿ok? El país, Turquía. El Turquía moderno fue renovado, reformado por militares. Muchas veces los militares que están en contacto con militares de otros países son los grandes reformistas. Por ejemplo, dígame otro ejemplo en la historia de militares fueron los que crearon la reforma interna. Por ejemplo, en Rusia, los agentes de la KGB que iban a servir a otros países y que veían cómo la gente vivía mejor otros países, cuando regresaban a Rusia entendían que acá algo no marchaba. Entonces, los militares turcos de finales del siglo XIX estaban convencidos que la religión retrasaba al Islam y retrasaba a los turcos. E hicieron una reforma interna en donde quisieron imponer un país laico, en donde el ejército y la justicia mantuviesen al país laico. La ideología de estos jóvenes turcos la dirigió Kemal Atatürk, que creó un país laico en donde se escribía con letras occidentales, pero se escribía en turco. Este país era aliado natural de Israel. Lo que pasa es que las reformas de Atatürk las impuso en las capitales. Y cuando en los años 50 los obreros del interior vinieron a trabajar a las capitales, trajeron todas las costumbres tradicionales, hasta que en el año 90 alcanza el triunfo el alcaldía de Ankara, perdón, de Estambul, y gana un representante de esa ideología conservadora de los hermanos musulmanes. Erdogan es de los hermanos musulmanes y él impone una ideología basada en cierto populismo económico, disfrutando los años que tenía mucho poder económico Turquía y ahora intentando sobrevivir al declive económico de Turquía. Pero de todas formas, la ideología que mantiene ahora Turquía o que guía a este hombre Erdogan lo pueden ustedes leer en un libro excelente escribido por Ahmet Davutoglu, escribido, dijo, qué desastre, escrito. Y nadie me dijo nada, escribido, dije, mandé. Ok, escrito por Ahmet Davutoglu, que era el primer ministro de Erdogan, donde él dice lo siguiente: nosotros tenemos que ser neo-otomanistas, tenemos que ser los líderes del mundo musulmán sunita. No tenemos que formar parte de la Unión Europea y todo eso. Nuestra prioridad es ser líder del Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, dijimos, primer grupo los chiitas, ¿estamos de acuerdo? Segundo grupo los hermanos musulmanes. Tercer grupo, grupos de radicales islámicos que quieren crear un califato religioso. Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, ISIS. Y el cuarto grupo de países del Medio Oriente son países sunitas no radicales. Nosotros nos acercamos a países sunitas no radicales. De hecho, íbamos a firmar un acuerdo con un país sunita que va camino a no ser radical como Arabia Saudita. Firmamos ya con Emiratos Árabes Unidos, firmamos con Jordania, firmamos con Egipto, firmamos con Bahrein, vamos a firmar, creo yo, con Kuwait, vamos a firmar con Omán, por más que no es un país sunita. Pero se entiende al principio, ¿verdad? De hecho, todos ya hablamos más de una vez que el atentado del 7 de octubre fue producto, entre otras cosas, de un intento de Irán y sus proxies de abortar el acuerdo de paz que Israel va a firmar con Arabia Saudita. Entonces, dicho todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Y antes de empezar, entonces, un segundito sobre Siria. Siria es lo que en quechua se conoce como Balagán. ¿Ok? Balagán, una palabra en quechua nueva, y es lo siguiente. Eh, Siria fue fundado y formado en la actualidad por Francia
Y Francia hizo balagán en dos países, en el Líbano y en Siria. La política de Francia era divide y gobierna. Y lo que hizo los franceses fue crear un país en donde jugaba con las fuerzas internas étnicas dentro del país. A tal punto que empezó a enrolar a la policía y al ejército dentro de la Francia siria, la Siria francesa, empezó a enrolar a la policía y al ejército a un grupo de religiosos de la costa de la Taquía llamado los alawitas. Entonces los protegió más. Y estos tipos empezaron a tomar mucho poder en el ejército. Tanto es así que en diciembre de 1970 asume la presidencia un alawita llamado Hafez el-Assad, que le entrega el poder a su hijo Bashar el-Assad. Ellos son alawitas. ¿Cuántos son? Del 11 al 13% de la población. Tienen poder en la costa del mar Mediterráneo y tienen poder en Damasco. Pero la población no es alawita, es la minoría. Está apoyada por otras dos minorías. Estaba apoyada. El 10% de la población que era o es cristianos, que apoyaban a Assad, porque entre minorías se apoyaban entre ellos ante la mayoría. Y el otro grupo eran los drusos que también apoyaban a Assad. Dicho esto entonces, ¿conocen a un druso de Venezuela llamado Tarek El Thani? El padre de él también es druso y era el embajador en Siria y por lo tanto repartía pasaportes a los chiitas. Ahora dicen que está mal de salud, Tarek. De todas formas, él porque pertenece a la minoría drusa y eran aliados de Assad, porque entre minorías se protegían. Ahora bien, si no eras cristiano y no eras druso y no eras alawita y no eras hasidíes y otras minorías, ¿qué eras? La gran mayoría de ellos era musulmán sunita. Y en el año 2011 se rebelaron 75 ejércitos diferentes contra Assad en el marco de la primavera árabe. Se rebelaron, al principio pidiendo democracia y después los más religiosos tomaron el poder. Ahora bien, dentro de los rebeldes había dos grupos centrales. Un grupo central que respondía a la jerarquía de Al-Qaeda. Este grupo le rindió fidelidad al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Y en Siria ese grupo se llamaba Jabhat al-Nusra. Pero había otro grupo más. Y el otro grupo más se desprendió de Al-Qaeda y era un grupo formado por militares de Saddam Hussein, sunita, y otros líderes religiosos de una agrupación llamada Ansar al-Islam, de Abu Musa al-Zarqawi, un jordano, y este hombre juntos crearon el Estado Islámico. O sea que el Estado Islámico y Al-Qaeda tenían la misma ideología, un poco diferente las tácticas. El Estado Islámico entraba a un poblado y le imponía el Islam a la fuerza y el que no lo aceptaba lo degollaban. Al-Qaeda era un pelín más pacífico, significa entraba en un poblado e intentaba durante un tiempo imponer el Islam a la fuerza. O sea que la diferencia fundamental entre Al-Qaeda y el Estado Islámico era cómo trataban a los propios musulmanes. ¿Hasta ahí está todo claro? Assad sobrevivió a la revuelta en su contra. ¿Y por qué sobrevivió? Bueno, principalmente porque ISIS empezó a ejecutar haciendo enormes shows mediáticos, ejecutando y degollando al piloto jordano, ¿se acuerda que lo filmaron en primer plano incendiándolo? Y degollando gente y creando también imitadores en Europa. Esto despertó la ira de Rusia y de Estados Unidos, que atacaron desde el aire. Rusia para salvar a Assad desde el aire, Estados Unidos para defender, para atacar en Irak. Pero mientras que Rusia atacaba desde el aire, alguien atacaba por el suelo, alguien luchaba cara con cara. Y los que luchaban en el suelo eran los chiitas de Hezbollah, los chiitas iraníes y los chiitas afganos. O sea, ¿quién salvó a Assad
del desastre y de que cayese en la primavera árabe, la guerra civil? Bueno, por tierra, Irán y Hezbollah, y por aire, Rusia. ¿Ok? Pregunta, no escuché bien, ¿los alawitas son chiitas? Sí. Hace 100 años fueron reconocidas como chiitas. Entonces, nosotros terminamos la revuelta contra Assad, donde Assad está fundido. Le debe muchísimo dinero a Rusia de compra de armas. Y él depende, de hecho, de Irán. Si Irán lo hizo sobrevivir, entonces Irán empieza a usar el territorio de Siria para pasar armas, para intentar construir fábricas de misiles para dárselos a Hezbollah. Y por eso durante muchos años nosotros veíamos que Israel atacaba posiciones de Irán en Siria. ¿Se acuerdan? Y de esa forma intentamos mantener a raya a Irán, con más o menos éxito. Pero lo que pasaba era que había dos cosas que pasaban todo el tiempo por la primavera, por este medialuna chiita. Pasaban armas todo el tiempo, desde Irán, Irak, Siria y Hezbollah. Pero también pasaba dinero. Y pasaba dinero porque Irán le daba gasolina a Siria. Y Siria, en vez de pagarle a Irán por los servicios prestados, le daba el dinero en efectivo a Hezbollah. Entonces nosotros tenemos un problemón con Siria, pero comparado con otros problemas, no era tan grave. El 7 de octubre lo que nos provocó fue que Israel tuvo que salir una guerra contra Hamas primero y después contra Hezbollah. Y en el caso puntual de Hezbollah, Israel le dañó cuatro cosas. Uno, según las estimaciones israelíes que leí hoy Hezbollah se quedó con el 60% de sus capacidades bélicas. Tiene todavía cohetes, pero no tiene misiles por lo visto, y tiene muchos menos capacidades bélicas de las que tenía antes. Dos, Israel descabezó a Hezbollah. Tres, Israel destruyó los túneles y ciudades enteras del sur del Líbano. Cuatro, Israel destruyó 20 de 31 sucursales de los bancos de Hezbollah. A ver, ¿vieron cuando ustedes están viendo el teléfono móvil y ven que el teléfono móvil dice que tienen batería 100%? ¿Cuánto tiene batería hoy Hezbollah? Y yo creo que el 25%, 30%. Y eso es importante porque cuando Hezbollah se queda sin una capacidad bélica como tenía antes, esto lo que provoca es que despierta el olfato asesino de la oposición de Assad. Si vos sos sunita y te derrotaron en la guerra anterior y de pronto ves que Hezbollah está débil y que Irán fue atacada por Israel, ¿te animas, te envalentonas o no te envalentonas? Claro que te envalentonas. Pero hay otro factor que también está debilitado. ¿Quién más está debilitado además de Irán o del eje chiita? El segundo que está debilitado es Rusia, que está metida hasta el gorro en el barro ucraniano. Debido a la debilidad de ambos dos, del eje iraní y del eje ruso, se lanzan al ataque los opositores de antaño y en 11 días conquistan Siria. Pero no es que es uno solo que conquistó. Lo que ocurrió fue que en el norte, kurdos tomaron parte del país, turcos tomaron parte del país, y en el centro del país, incluyendo Damasco, actuaron. ¿Se acuerdan Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda? Bueno, ahora tiene otro nombre. Hayat al-Tahrir al-Shams. THS creo que lo llaman en castellano. Es otro nombre para nombrar a Jabhat al-Nusra, o sea, Al-Qaeda. Lo que pasa es que estos muchachos, y HTS dice yo soy Gabriel, tal cual. Yo había visto THS o por estilo. Eh, estos muchachos, creo yo que están copiando el modelo afgano. ¿Se acuerdan cuando veíamos la imagen de los afganos subiéndose a aviones para intentar huir del retorno de los talibanes? Los afganos inmediatamente después empezaron a hacer declaraciones que parecían todos remodelados. El líder del HTS
ha hecho una serie de declaraciones que parece hasta buena gente. Este hombre, Abu Muhammad al-Juliani, al-Juliani es el que viene del Golán, porque la familia de él fue expulsada o se escapó de la guerra del 67. Este hombre da una entrevista a la CNN y ahí pasa algo completamente ilógico. Estados Unidos pidió la cabeza de él y está dispuesto a pagar 10 millones de dólares y la CNN le hace una entrevista para blanquearlo. Este hombre lo que dice es, no queremos problemas con Israel y queremos ser inclusivos con todas las minorías. La pregunta es si ustedes le creen. Yo creo que está haciendo lo mismo que hizo con los afganos, o sea, intentar no despertar la ira de Occidente para que Occidente no intervenga en Siria. Creo que durante un tiempo van a intentar hacer las cosas bien y tranquilas. Como Israel desconfía de esta situación, lo que ha hecho Israel durante los últimos días es destruir, según Israel, el 82% de las capacidades bélicas de Siria. Durante los últimos días Israel ha destruido misiles, barcos, depósitos de armas químicas y no sabemos cuánto le queda. Yo escuché estimaciones hoy que decían 90-92% de las capacidades bélicas de Siria es que no queremos que caigan en manos de al-Juliani y equipo. Entonces, en resumen, la pregunta ¿es bueno para Israel lo que pasó en Siria? Yo creo que sí. Es bueno para Israel que el eje chiita se debilite. Es bueno para Israel además porque no tienen ahora un camino directo para alimentar a Hezbollah. Es bueno también porque los iraníes ahora son malvenidos en Siria. O sea, hay un montón de razones por las cuales, les diría a ustedes, es buena noticia para nosotros que musulmanes sunitas y chiitas combatan entre ellos. Como bien dijo Menachem Begin en los años 70, cuando le preguntaron por una guerra en el Líbano, él dijo que les deseaba suerte a los dos. Y en ese sentido Israel sí le desea suerte a los dos, tanto sunitas y chiitas, que se arregle entre ellos de la mejor manera posible. Ahora bien, no creo yo que eso sea bueno a largo plazo. O sea, a corto plazo sí, nos viene genial que Irán esté débil, nos viene genial que las capacidades bélicas de Siria hayan sido prácticamente destruidas, todo eso nos viene bien. Pero tengan en cuenta que vamos a tener enfrente de una frontera a un Al-Qaeda que tenemos que ver que no tenga capacidades bélicas y que no sea armado por países que son simpatizantes del Al-Qaeda, como Turquía, por ejemplo. Y tenemos, por otro lado, una expansión turca que creo yo, como expliqué en una película hace poco tiempo, que expliqué para mí dentro de unos años, Turquía va a ocupar el papel de Irán hoy. Entonces, en general lo que puedo decir es que son buenas noticias para Israel, con sus limitaciones. ¿Ok? Entonces, vamos entonces así. Nos dice Judith, yo les pondré una bomba a los chiitas y a los sunitas. Y los persas son muy resultados en las mujeres. Simon, entonces, ¿por qué es una prioridad para Estados Unidos? ¿Por qué los yanquis aprobaron 10 mil millones de dólares para quién? Para, ¿Para atacar a quién? Simon, escríbemelo, por favor. Entonces, ¿por qué es una prioridad para Estados Unidos? ¿Crees que Siria se convertirá en un enemigo activo de Israel y eh, un proxy de Turquía, así como fue el Líbano de Irán? Sí, creo que Siria a la larga es probable que si sigue su naturaleza, Al-Qaeda nos cree problemas. Lo ideal sería que Siria deje de funcionar como país, que los kurdos sean independientes o que sean autónomos, que la influencia de Turquía sea menor, que en Damasco gobiernen los yihadistas y en el sur sigan gobernando grupos cercanos a Occidente. O sea, si me preguntan a mí, yo prefiero que Siria esté desarmada y esté desmembrada y el país no funcione.
Por las dudas, Israel debe tomar control sobre ciertos lugares estratégicos para que incluso si esto que acabo de decir ahora no ocurre, tener la capacidad bélica para poder defendernos. Adrián Malcos, en este momento la política de Irán parece ser la de ganar tiempo, no haciendo nada y si es posible negociar un desarme, quizás intentando... Sí, puede ser las dos cosas, Adrián. Creo que el gran peligro que tenemos ahora es que por un lado, Irán le tenga miedo a el sheriff y que tenga miedo de que Donald Trump los ataque a ellos de forma directa y por eso se muestren deseosos por negociar. Y puede ser que esté todo lo contrario, que en este momento mientras estamos hablando nosotros estén cerrando lo último que le faltaba para poder armarse con todo lo que tienen. Yo tiendo a pensar que los iraníes son bastante racionales a la hora de negociar. Cuando sienten la amenaza, que la amenaza es cierta y creíble, responden bien. La pregunta es que ¿quién puede amenazar a ellos? ¿Un tipo como Joe Biden los podía amenazar? ¿Era creíble la amenaza de Joe Biden? ¿Barack Obama? Pregunta, ¿Donald Trump le cree en el Medio Oriente cuando amenaza? Por eso, lamentablemente, en el Medio Oriente el sheriff tiene que ser creíble y tiene que tener también la capacidad para imponer su deseo y también para premiar a quien se porta bien. Entonces quizás si Irán cede, puede ser que reciba beneficios. Pero creo yo, puede ir para los dos lados. Mi tendencia es a creer que los iraníes van a actuar de forma racional porque los ayatolas lo que más quieren es mantenerse en el poder ellos. Muy bien. ¿Qué piensas sucederá con las minorías cristianas, drusos y hasidíes? Creo yo, a mediano plazo, nada. A mediano plazo significa mientras que Occidente esté viendo a Siria, vas a tener una especie de tolerancia religiosa. Me cuesta creer que a Giuliani se haya transformado en la Madre Teresa de Calcuta. Me cuesta creer. Un hombre no cambia de opinión de un día para el otro después de todas las barbaridades que dijo desde que era, desde que era el aliado o el número 2 de Abu Bakr. ¿Está bien? No cambias de opinión tan rápido. Y menos a una edad determinada. Muy bien. Eh, ¿Qué piensa el gobierno israelí acerca de la propuesta de ser parte de Israel de las comunidades drusas de la frontera? ¿Qué entidad musulmana está autorizada para hacer los cambios en el Islam? Depende de qué rama del Islam, ¿ok? Si es el Islam chiita, es mucho más centralista que el sunita. Eh, es una buena pregunta con respecto a qué pasa con los drusos, porque los drusos han tenido una actitud con Israel, los del Golán, problemática. Los drusos no aceptaron la sionía israelí, quemaban banderas de Israel durante muchos años. Yo iba a filmar para televisión una aldea drusa, Magdel Jams, ibas a filmar y un montón de ciudadanos ahí te quemaban el documento de identidad para mostrarle a sus familiares que ellos no eran israelíes, ¿está bien? Después iban al Ministerio del Interior y pedían otra cédula de identidad. Entonces teníamos mucha inversión de Siria en esos poblados drusos. Esto comenzó a explotar durante la guerra civil, porque ISIS mataba a drusos del otro lado de la frontera. E Israel tenía la política de hospitales y de puertas abiertas, buena vecindad. Hospitales de campaña, lo que hacían eran, protegían, cuidaban a todos, drusos, chiitas y sunitas. Esto provocó el enojo, el enfado de los drusos. Cuando ellos escuchaban que un herido de ISIS venía a Israel, se armaba el tole tole. No disparaban, le tiraban piedras a ambulancias israelíes, atacaban a médicos. ¿Cómo Israel no iba a defender a sus hermanos drusos que estaban de otro lado de la frontera? Israel respondía, pero ustedes ni siquiera son ciudadanos ni quieren ser ciudadanos. Bueno, esto ha cambiado en los últimos años. Yo supongo
que los drusos de Siria estarían encantados de formar parte y unificarse a los drusos del Golán. Y creo que Israel no tiene que permitirse algo así. No creo que esta guerra sea una buena oportunidad para anexarnos territorios. Israel ha tomado en el monte Hermón el control del lado sirio. ¿Para qué? Para que ese lugar, que es más alto de todos, no sea utilizado para atacarnos. No significa que vamos a tener de por vida control sobre ese lugar. Si tendríamos un gobierno más o menos estable en Siria y que no nos amenace a nosotros, puede ser que Israel se retire o se termine retirando. Por ahora hemos tomado ciertas posiciones para asegurarnos que no nos ataquen en el futuro, porque además no sabemos lo que va a pasar con esta gente. Es todavía temprano, puede ser una actitud mucho más agresiva que la que es ahora. ¿Qué tan probable es un cambio en el régimen de Irán? Yo creo que lo que tiene que hacer Israel en ese sentido es crear las condiciones. Crear las condiciones o ayudar a crear las condiciones con Estados Unidos para que la población de Irán tome el control de su país. Si vos lo que haces es voltear el régimen de Irán, me cuesta creer que la población, me cuesta creer que la población hoy eh, esté capacitada para poder tomar el poder. Pero si vos ayudás a debilitar al régimen, quizás eso sí pase. ¿Saben qué? Hagan el paralelo con Venezuela. ¿Qué hubiese pasado si Occidente hubiese ayudado a debilitar al gobierno de Maduro? Entonces puede ser que la población civil se hubiese animado más, o hubiese hecho más acciones para poder tomar el poder. ¿Me sigue la lógica? O sea, quizás Occidente podría hacer mucho más para crear las condiciones. Israel creo yo que puede crear condiciones o ayudar debilitando la capacidad bélica de los ayatoras, debilitando su capacidad nuclear, pero no puede hacerlo sola. Y no tiene que hacer el trabajo de la población iraní. Entonces, ¿de qué depende de la población iraní? Y la población iraní en ese sentido tiene mucho más, creo yo que es mucho más valiente que otros pares en otros países. Eh, Gabriel, nos quedan como unas dos, hay muchísimas preguntas, pero diría que podríamos resumir así. Quieren saber sobre el papel de Rusia en todo este juego, qué va a ser, qué pasa a los 60 días del cese de fuego con la fuerza que todavía le queda a Hezbollah. ¿Qué Creo pregunta? yo, ante todo, lo segundo es que creo yo que Israel está esperando que acceda al poder Donald Trump, porque no queremos que nos hagan los demócratas lo que nos hizo Barack Obama. Antes de irse del poder, Barack Obama dejó aprobar o impulsó la declaración 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dice que todo el territorio de Judea y Samaria es territorio ocupado por Israel. O sea, nos dejó ese regalito legal. Para evitar eso, Israel hizo varias cosas. Una, no atacó a Irán como podemos. Y lo segundo es cuando Estados Unidos nos pidió, nos rogó, nos quiso imponer un cese de fuego de 60 días con Hezbollah, Israel aceptó. Para mí el objetivo de Israel es ganar tiempo. Hasta que llegue Trump. Cuando llegue Trump ya será otra cosa. ¿Ok? Puede ser que Israel aproveche para darle más palazos tanto a Irán como a Hezbollah. Ahora, en todo esto, yo les dije que hay dos, si me han escuchado en otras charlas, yo les dije que hay dos conflictos que son famosos en el Medio Oriente. Uno más conocido, otro menos conocido. El más conocido es chiitas contra sunitas. Y el menos conocido es persas contra árabes. Y explicaba esto porque la pregunta era, ¿ustedes se piensan que Hezbollah va a salir una guerra abierta para defender a Hamas? Lo quiero decir de forma muy simple, ¿eh? Israel fue el que atacó a Hezbollah. Es verdad, Hezbollah empezó a atacar del 7 de octubre y nos disparaba 50, 60 cohetes por día. Pero ataque en serio, Israel fue el que, lo que empezó, porque entendimos que era nuestra oportunidad para cerrar cuentas con Hezbollah. Los Vipers o matarle a Nasrallah es
una forma clara de escalar, pero con razón Israel hizo eso. O sea, fue una muy buena estrategia militar. Ahora, dicho esto, yo no creo que Hezbollah se hubiese jugado el pellejo para salvar a Hamas, porque uno es chiita y otro es sunita. Y tampoco creo que Irán se juegue el pellejo para salvar a Hezbollah. Por más que sea la mejor, la joya de su corona, no creo que, porque lo que les importa a los ayatolas es permanecer en el poder. Ahora, dicho todo esto, ¿ustedes creen que Irán se va a jugar el pellejo para salvar a Siria, a Assad? ¿Ustedes piensan que Irán se va a jugar el pellejo para salvar a Irán? Yo creo que las dos respuestas es no. Y el papel entonces de Rusia con todo esto que estamos viendo, yo creo que hay dos intereses superiores para Rusia. El primero, que el nuevo gobierno de Siria le permita el control del puerto de Latakia, que es una zona independiente que tienen los rusos en territorio sirio. A primera vista, lo consiguieron. Assad se fue a Rusia y los rusos siguen dominando a Turquía sin ningún tipo de alteración del status quo. Y la segunda pregunta es, ¿quién va a pagar las deudas de Assad? ¿El nuevo gobierno? A mí me da la sensación que sí, que llegaron a algún tipo de acuerdo con el nuevo gobierno a formarse. Entonces, la verdad que lo que ha ocurrido es que Rusia ha cambiado de cliente. Pero no parece a primera cuenta que mañana este hombre, Giuliani, va a declararse pro-occidental y va a pedir entrada a la OTAN. Entonces no creo que cambie demasiado eh, para el Medio Oriente la situación ahora de Rusia y no creo que Rusia salga a defender a Irán. Si es que Israel se decide atacar las instalaciones nucleares de Irán, como es lo que todos esperamos. Y ahí cerramos con lo que expliqué al principio. El gran peligro para Israel es un Medio Oriente nuclear. Y para eso tenemos que priorizar ahora atacar a Irán si se nos da la oportunidad. Nosotros podemos terminar el 7 de octubre, el atentado del 7 de octubre, podemos terminar con un cambio tectónico en el Medio Oriente que nos favorece. Como ustedes verán, nuestros problemas siguen siendo internos y creo yo menos externos. Creo que Anabelita, sí, ¿algo más? creo que podemos cerrar con esto, que es por un lado esperanza, por un lado hablar un poco de quiénes somos y creo que está en nosotros entonces hacer los cambios. Muchísimas gracias a Gabriel, al Keren Leyevidut, a cada uno de ustedes que está aquí hoy, una vez más interesándose y tratando de conocer más y de estar al día de lo que son los valores occidentales y los peligros que acechan esos valores. Y entre todos vamos a seguir educándonos y multiplicando las verdades. Gracias a todos por este momento y nos seguimos viendo, ¿no, Gaby? Sí, y no se olviden tienen amigos que son Olim, acuérdense que la agencia judía y demás nos ayudan y nos dan todo tipo de beneficios, pero si quieren más ayudas, entonces hablen con la gente de Kerele y Dut, que les van a dar más ayudas, más maletas y todo tipo de ayuda suplementaria, así de que familiares si quieren hacer alía, entonces acá en el Fondo de Cooperación de Ayuda entre Judíos y Cristianos están para dar una mano suplementaria para el país. Así que Gushi, un abrazo para ti como Kerele y Dut y Anabelita, un saludo a todos los demás y nos vemos la próxima vez. Gracias a todos. Por ahí anda Robbie de Gatsasheni, gracias como siempre.